Bueno, yo no sé si alguien entiende qué es esto, que es un pilón, pero bueno, aquí lo que quise mostrarles brevemente es el modelo schellingiano, que de alguna forma va a intentar seguir Hegel a su manera. Recuerden la frase del principio acerca de lo que unía a Schelling, a Fichte y a Hegel. Decía que los tres habían intentado pensar el absoluto como conciencia. Bueno, sí, pero en el caso de Schelling es el absoluto más allá de la conciencia, pero con la forma de la conciencia. O sea, aquí hasta arriba pueden ver la fórmula fichteana. A es igual a A. A es igual a A, que está como debajo, como el numerador. Lo que quiere decir es que esta A igual a A está bajo el primado de A. Ahora, ¿qué significa A? Bueno, A es el absoluto. A es el absoluto, pero en tanto parte ideal. Entonces, lo que dice Schelling es, en el origen, en el verdadero comienzo, no hay más que indiferencia, donde A es igual a A y donde está el principio fichteano, pero antes de la conciencia. Es como la forma de la conciencia, pero no en las conciencias humanas, sino en la conciencia divina. Pero la conciencia divina, al ser divina, ya no merece el nombre de conciencia, sino precisamente el nombre de absoluto. Y este absoluto es la indiferencia, donde es tautológicamente idéntico a sí mismo. Pero el de absoluto se va desarrollando en Schelling y entonces accede a la primera potencia. Entonces la primera potencia consiste en salir de sí. Dios estaría encerrado en la nulidad de su identidad y necesita una primera exteriorización de la fuerza de una protonaturaleza que está en Dios, pero que todavía no es la naturaleza, sino es lo otro de Dios en Dios mismo. Y esto es la Differenzierung o la diferenciación, donde A sale de sí hacia lo otro y B es lo otro. B será la naturaleza, el objeto, lo otro, lo real, mientras que A será el espíritu, lo ideal, el pensamiento. Pero aquí la A todavía es una protoidealidad, es decir, no es el pensamiento tal cual, y B es una protonaturaleza. Son dos fuerzas que están presentes en Dios, pero que se están destruyendo una a otra. Entonces Schelling los compara con una fuerza expansiva, que es A, y B como una fuerza contractiva. Entonces hay una fuerza constante en una dirección y otra fuerza, una contrafuerza en la otra dirección, tal que todo se destruye inmediatamente y entonces nada puede ser. La siguiente potencia es aquella en la cual ya vemos a Dios afuera del paréntesis y que funciona como un exponente, es a la segunda potencia. Y esta segunda potencia lo que significa es que Dios logra mantener dentro de sí separados lo ideal de lo natural sin que sean diferentes. Es decir, en tanto que son momentos suyos, son dos caras de la misma moneda, pero en tanto que uno es la exterioridad del otro, entonces no son simétricos. Sí. Y la tercera potencia es, ahora sí, cuando ya Dios deja ser algo fuera de sí, y entonces es la tercera potencia. O sea, vean cómo el espíritu va creciendo, no solamente se va desplegando temporalmente, sino que experimenta cambios cualitativos, que son los cambios en las potencias, como cuando hablamos de exponentes, ¿no? Al cuadrado, al cubo, a la cuarta, quinta, sexta potencia. Bueno, Schelling llega a la tercera potencia, y acá lo que van a ver es la misma figura que estaba arriba, de la primera potencia, A sobre A igual a B, del lado de A, es decir, A es la inteligencia, entonces, o el espíritu. Entonces, para Schelling, el espíritu tiene dentro de sí su propia B, su propia realidad, su propia materialidad. Y exactamente el mismo esquema lo tenemos del otro lado, en B, ahora, bajo el exponente de B, que es la naturaleza. Entonces, la naturaleza tiene también su elemento ideal. Entonces, ya no es que el absoluto esté compuesto de una parte real y de una parte ideal, sino que el absoluto tiene su parte real e ideal, y la parte real tiene a su vez una parte ideal y real, y la parte ideal tiene a su vez una parte real e ideal, tal que la naturaleza
toda ella entera es autónoma porque tiene un principio ideal, y el espíritu es también real porque tiene un elemento natural. Pero todos, ahora sí, esos dos, toda la naturaleza, que es esta fórmula, bajo el primado de A, y toda la naturaleza, bajo el primado de B, están incorporados dentro de A, esta gran A, que es la tercera potencia, y ese es el verdadero absoluto. Entonces, para Schelling, de lo que se trata es mostrar el gran absoluto que incluye el espíritu y la naturaleza, pero de tal manera que ellos ya son, a su vez, una especie de imitación de su otro, que poseen la misma estructura, solo que diferente balance. La parte de la izquierda, que es A, que está bajo el exponente A, es la filosofía trascendental, kantiana y fichteana. La parte de B es lo que llama Schelling la filosofía de la naturaleza. A es la filosofía del idealismo absoluto que logra conciliar espíritu y naturaleza, realidad y pensar, o ser y pensamiento. ¿Y esto qué? Bueno, ¿por qué esto nos conduce a la fenomenología? Bueno, pues recuerden que estábamos hablando de ese contexto que aparece, ese trasfondo político, intelectual, filosófico, al cual se está refiriendo a Hegel en el prólogo para mostrar su propia posición. Y lo primero que vimos en esa cita es que está criticando las filosofías de la intuición, o las filosofías tanto de la intuición, de la Anschauung, como sobre todo de la sensibilidad, de la Empfindung. Es decir, parecería que el conflicto de la filosofía que se trasluce en Kant, luego su oposición, Jacobi, y luego Fichte, que aunque logra unificar estas dos posiciones, él queda de un lado y Schelling parecería ampliarlo y mostrarnos ahora sí en absoluto. Todo esto que sucede en la filosofía no es más que un conflicto histórico. Es un conflicto al cual hemos sido arrastrados por los dos grandes fuerzas que constituyen nuestro tiempo y nuestra contemporaneidad. Y esas dos fuerzas son la Ilustración y la religión. Entonces, el doble esfuerzo de Hegel, y aquí empiezan a ver ahora sí cómo funciona la dialéctica. Ya vimos que Fichte, más bien desde Kant y Jacobi, funcionan como una primera contraposición, y luego viene Fichte a superar la unilateralidad de uno y otro y mostrar la relación necesaria entre los dos momentos, pero al mismo tiempo él está encerrado dentro de un solo momento, y de lo que se trata es sacarlo de ese desgarramiento último, o de esa separación última, o ese último apego a la filosofía trascendental, en la cual se afirma un absoluto, pero se prohíbe de facto su acceso por el pensamiento, cuando parecería ser que es el pensamiento el que demanda el absoluto. Y esta es la contradicción que es reflejo, en última instancia, del conflicto entre Ilustración y religión. Entonces, ¿cuáles son los eventos, los hitos a los cuales se está refiriendo Hegel? Sin duda, la Reforma, en primer lugar, la Revolución Francesa, en segundo lugar, y la redefinición de las fuerzas de Europa entre el antiguo y el nuevo régimen, entre la Iglesia y el Estado, con la expansión con lo que va a ser la expansión napoleónica, pero que ya se empieza a ver en las guerras intestinas y sobre todo en la época del terror. Entonces, ¿qué es lo que esboza aquí Hegel en Fe y Saber, que se va a transferir o que se va a ampliar y ahora sí desplegar en la fenomenología del espíritu? Pues el hecho de que el triunfo teórico de la Ilustración ha sido a costa de la religión, y que lo que ha hecho esa Ilustración es capturar otra vez, encerrarse en lo finito, al haber sacrificado la parte infinita que estaba al resguardo de la religión. Pero al mismo tiempo, la religión, que es invocada para frenar los demonios destructores del materialismo y de la guillotina francesa,
es una posición en la cual se afirma la trascendencia, pero es una trascendencia vedada para los hombres y las mujeres, porque solamente sería alcanzada en el más allá. Entonces, de lo que se trataría en nuestra época, o sea, lo que dice Hegel, la verdadera misión de la época consiste en arrancarle a la religión su concepto de trascendencia, es decir, de infinitud, y racionalizarlo. Y al mismo tiempo, la ciencia o la ilustración es elevarla de ese vulgar materialismo y determinismo con el cual concibe el mundo y hacer que el saber ascienda desde esa visión tan inmediata y simple de la materia y de las cosas y sus relaciones hasta el contenido de la religión, pero sin ponerle en un más allá. Entonces, la Revolución Francesa, reconoce Hegel, dice, el gran logro de ella ha consistido en convertir el alma bella del protestantismo. ¿Qué es el alma bella del protestantismo? Bueno, que el protestantismo protesta contra la positividad de la religión cristiana, pero no hace nada, ¿no? De hecho, no es que no haga nada, no hace nada contra la iglesia, sino que pretende colocarse con una posición exterior, y a final de cuentas la historia del protestantismo es bastante más accidentada, porque termina asociándose con los principados y dirigiendo una serie de movimientos de represión contra las revueltas de los campesinos. Entonces no es tan alma bella, pero idealmente lo que traería de avance la Revolución Francesa frente al protestantismo es que lleva a la praxis las ideas de una crítica a la religión. Es decir, ya no solamente una crítica interna a la religión, sino que es nada más y nada menos que tomar las armas, derrocar un gobierno, separar Estado y religión y poner a la ciencia a la cabeza de la construcción del Estado. Nada más y nada menos. Y sin embargo, al hacer esto, al querer colocar la ciencia a la cabeza de la construcción del Estado y la guía de la sociedad, ofrece una cosa muy pobre. Ofrece una cosa pobre en dos sentidos. En sentido teórico, porque la ilustración está, digamos, movida por ideas materialistas bastante simples de lo que es la naturaleza misma de las cosas. Y por el otro lado, está en términos políticos, está avanzando la potencia negadora de la subjetividad frente al antiguo régimen, pero es una potencia que, si bien tiene la fuerza expansiva, no tiene la fuerza contractiva de la ley, la fuerza contractiva del contrato, y no tiene la fuerza del derecho. Y por lo tanto es libertad abstracta y no sabe más que destruir. Entonces la Revolución Francesa se convierte naturalmente en el terror, porque le hace falta esa negación de la negación de la subjetividad abstracta, y que sería una subjetividad concreta que se haga derecho, que se haga ley, porque finalmente lo que hace vínculo es el derecho. Por otro lado, la religión, que supuestamente debería convertirse en ese más allá que resguardara el infinito, se ha terminado constituyendo también ella en un poder mundano, en un Estado dentro del Estado, y eso es lo que ha justificado que la Revolución Francesa se vuelva jacobina, es decir, con desprecio, que tenga ese desprecio tan profundo hacia la religión. Y es que la religión se ha terminado convirtiendo en su puesto. Eso es un tema que domina los escritos de juventud de Hegel, que llama la positividad de la religión cristiana. Y positividad es convertir una libertad interna por medio de la razón en un conjunto de ordenamientos o leyes o prescripciones que uno sigue por autoridad, o peor aún, simplemente por miedo al infierno. Entonces, al buscar el más allá en el más acá, la ilustración sacrifica el más allá, es decir, lo infinito, y se queda con el mero más acá, que es lo finito. Y entonces la ilustración termina conformándose con el saber meramente empírico en términos de conocimiento, y con la abstracción de la subjetividad en el terreno de la praxis. Por el otro lado, la religión transforma ese principio infinito en positividad, es decir, se transforma en su opuesto, y transforma lo interior infinito, el amor, en algo exterior, es decir, en una institución
hecha con las reglas de cualquier otra institución, ¿no? Mandamientos y un ejercicio del poder, y por lo tanto convierte su contenido propio, que es lo infinito, en un más allá, y al darnos el más allá, pero quitárnoslo, entonces nos deja atrapados en la finitud. Entonces fíjense, la Revolución Francesa y la Ilustración pretendían liberarnos del yugo de la religión, pero al liberarnos del yugo de la religión sacrifican también el contenido de la religión, y entonces al liberarnos de la religión en realidad nos privan de la religión y nos liberan de una cosa, en realidad esclavizándonos a otra. Y la religión, por su parte, mientras esa representa la antigua dominación, que nos presenta la eterna autotrascendencia o la trascendencia de todo aquello que llamamos mundo o llamamos nuestro mundo, pero al prometerlo, puesto que lo manda aún más allá, entonces nos deja también presos de la finitud. Entonces, siendo los dos, tanto ilustración como religión, dos promesas de infinitud y de trascendencia y de libertad, al final de cuentas se transforman en su opuesto y estamos desgarrados entre la finitud de la religión positiva y la finitud de la ciencia o de la ilustración. Pero al mismo tiempo, del lado subjetivo, somos jalados por ese más allá que cobra la forma de un anhelo de Dios en la religión, y en la Revolución Francesa subjetivamente somos llevados por esta potencia destructiva y negadora de la subjetividad, que es capaz de arrasar con todos los regímenes existentes, de ser una revolución, pero que no es capaz de autolimitarse, ponerse una ley y entonces darse un contenido positivo y construir una sociedad. ¿Qué es en resumen la filosofía de la reflexión? Bueno, la filosofía de la reflexión es la separación del mundo en dos términos o en dos lugares, espacios, dimensiones, sustancias. Hay diferentes nombres para llamar esto, pero esencialmente se trata de un desgarramiento del espíritu consigo mismo, que no logra integrar los pedazos sueltos de su propia existencia. Finalmente es una multiplicidad que no se integra. Solo que bueno, la reflexión ha logrado quizá recoger la multiplicidad en una única contradicción, solo que no reconoce la verdad del uno en el otro y del otro en el uno, de A en B y de B, y de B en A, o del sujeto en el objeto y del objeto en el sujeto. Es decir, pretende separar, piensen en la filosofía kantiana, como el sujeto está de un lado y la cosa está del otro. El sujeto nunca se vuelve objeto. Nunca se objeta para sí y nunca se objetiva en sentido radical. Y por el otro lado, lo otro, la naturaleza y las cosas, solamente cosas, y nunca se alcanza a ver o no se alcanza a reconocer el contenido espiritual que contienen ellas, que es el que le pone la propia inteligencia, tal que la diferencia entre sujeto y objeto es dinámica, y así es como debe de concebirse, en vez de como dos, decía yo, como dos dimensiones, o dos sustancias, o dos atributos que no se tocan. Esta, les decía, la oposición fundamental de la filosofía moderna es sujeto-objeto, pero esta recoge otras oposiciones como aquella entre la naturaleza y el espíritu, lo sensible y lo inteligible, y desde luego también lo empírico y lo trascendental, lo a priori y lo a posteriori. Entonces, las dos, y este es un esquema que hacen más o menos en conjunto Schelling y Hegel. Por un lado, la parte subjetiva nos la da la filosofía trascendental, la filosofía kantiana y fichteana, y por el otro lado la parte real, la parte sustancial nos la da el dogmatismo de Spinoza. Pero de lo que se trata es de desarrollar un pensamiento absoluto, que no esté ni del lado del subjetivismo ni del lado del objetivismo. Ahora, políticamente lo que más le interesa a Hegel es la forma esta curiosa y extraña, que bueno, después llamará una dinámica propia del espíritu, pero porque el espíritu está sometido a una constante muerte y renacimiento que se alcanza a ver a través de los pueblos. Es decir, la historia lo que nos enseña es que los pueblos surgen, después llegan a ciertas verdades y eso constituye su vida sustancial, su vida espiritual, y después comienza el desgarramiento, las contradicciones, las oposiciones que separan a la vida de sí misma, y entonces ese pueblo
finalmente se destruye, desaparece, es conquistado, pero a pesar de ello no hay nada perdido en esa experiencia, porque el contenido es infinito, solamente que la forma, la gestalt que ha tomado esa verdad en un pueblo determinado, pues esa sí es finita. Y entonces ese pueblo, al negarse, lega el punto en el que ha dejado al espíritu, la punta de lanza del espíritu, se la lega al siguiente pueblo, y ese pueblo toma algo así como la llama de la vida o la llama del espíritu, y otra vez la vuelve a desarrollar y vuelve a crear una vida ética, ¿no? Un sittliches Leben, hasta que otra vez internamente se descompondrá y dará paso a una nueva figura histórica. Entonces la muerte es como este mecanismo por el cual se va renovando el espíritu. Y dice por ahí que este es en las lecciones sobre la historia de la filosofía, dice ahí que este es el único gran pensamiento de los orientales, ¿no? El haber entendido que la vida conduce a la muerte, y que de la muerte siempre vuelve a nacer algo, una vida, y esto está ejemplificado en la historia del ave fénix, que siempre renace de sus cenizas. Eso es el espíritu, solo que esta figura está todavía, digamos, en una envoltura mitológica. Después tendrá otra, que es el cristianismo, que es la resurrección, pero finalmente se entenderá, según Hegel, científicamente, que esta es la propia naturaleza del espíritu. Pero entonces, este análisis de la historia lo que le conduce a Hegel es a observar su propio tiempo como parte de un mismo proceso, en el cual su época está desgarrada, así como en su momento estuvieron los griegos, pero solo que el desgarramiento de su época es entre la materialidad de la Ilustración y la espiritualidad, o el más allá de lo infinito que propone o que avanza la religión. Solo que tanto uno como el otro, al desarrollarse de forma separada y no en su relación con el otro, terminan convirtiéndose en lo opuesto de sí mismo. O sea, por ejemplo, una de las cosas, uno de los objetivos principales de la Ilustración consistía en combatir la superstición, pero al combatir la superstición con una creencia inmediata y poco reflexionada sobre la ciencia se convierte en la nueva superstición, en la superstición del ilustrado, que no sabe ver la verdad que había en la religión. Y por el otro lado también, la religión lo que hace es criticar a la ciencia y a la filosofía por haberse abogado el lugar de Dios, y entonces intenta salvar la trascendencia diciendo que no es el ser humano, no es la inteligencia humana el absoluto, sino que hay un más allá, y con eso parece que estaría salvada la trascendencia y la infinitud. Pero, como lo dije en la diapositiva anterior, al quitarle al ser humano la capacidad de hacer su mundo y dejarlo en este mundo, en esta existencia de miseria, anhelando a Dios, y como dice San Juan de la Cruz, muero porque no muero, o como diría Poniatowska, hasta no verte, Jesús mío. Entonces estamos atados a nuestra condición mortal y a no poder probar los frutos del más allá, porque han sido puestos precisamente fuera del alcance de la humanidad. Entonces, este más allá que pretendía salvar lo infinito, en realidad encierra al ser humano en la finitud y lo convierte en esclavo no solamente de los dogmas de la iglesia, sino también y particularmente de los curas y los sacerdotes, y de la alianza que tienen ellos con el Estado y con el antiguo régimen, particularmente con la monarquía. Entonces, esto es, dicho muy general, el humus sociopolítico que se deja ver en Fe y Saber, y razón por la cual está criticando en la fenomenología del espíritu, en este prólogo que estamos leyendo, a aquellos que intentan, por un lado, perseguir aún más lejos la ciencia, sacrificando la religión, y con religión quiero decir también lo que hay de religioso en la filosofía, es decir, aquello que está en el dogmatismo, ¿sí? Piensen en Spinoza, en Leibniz, en Wolff, incluso en el propio Descartes. Entonces se trataría de salvar lo que hay de especulativo en el pensamiento llamado dogmático por Kant, pero al mismo tiempo
a la luz del criticismo. Y esto es realmente lo que se propone, reconciliar de alguna forma criticismo con, ya no reconciliar como Kant empirismo con idealismo o empirismo con el dogmatismo o con la metafísica, sino más bien recuperar la metafísica y reconciliarla con el kantismo o con la filosofía trascendental. Bueno, habíamos hablado de fe y saber y el gran conflicto que enmarca la fenomenología del espíritu, que es religión e ilustración. Y en este prólogo va a ir abordando los dos lados de la oposición que configuran los elementos fundamentales con los que va a argumentar su propia posición y aquello que pretende superar, el desgarramiento de su época, si lo quieren ver así. Pero en este párrafo en particular dispara contra el romanticismo, esta parte o esta posición filosófica según la cual el absoluto se nos escapa. Recuerden que eso pertenece a la filosofía de la reflexión, y ese absoluto queda como un más allá, pero que de alguna forma sería accesible bajo la forma no racional, que es la de la religión. Dice: lo bello, lo sagrado, lo eterno, la religión y el amor son el cebo requerido para despertar las ganas de picar. No es el concepto, sino el éxtasis. No es el frío progreso de la necesidad de la cosa, como debería ser, sino el entusiasmo efervescente. Lo que se dice debe ser la actitud y la guía continua que difunde la riqueza de la sustancia. Quien busque edificación, quien busque envolver entre nieblas, la multiplicidad terrenal de su existencia y de su pensamiento, y reclame el indeterminado placer de esta indeterminada divinidad, puede ir mirando donde lo encuentra. Fácil le será encontrar por sí mismo los medios para alucinarse con alguna fantasmagoría y hacer alarde de ello, pero la filosofía tiene que guardarse de ser edificante. La tarea de la filosofía no consiste en inflamar los corazones y acercar las almas a la divinidad, sino que consiste en seguir el frío y gris progreso de la cosa misma, a partir de todas sus determinaciones. Y eso es quizá lo que distingue a Hegel de una época sedienta de absoluto, pero también impaciente para alcanzarlo. Ahora, por otro lado, también hace a Hegel, también lo coloca en esta situación problemática en el cual esta pasión por la inmanencia y esta pasión por encontrar el absoluto en cada una de las cosas que suceden dentro del mundo, también lo hará perder cierta distancia a ojos de otros respecto a un absoluto que resguarda ciertas posibilidades, porque el absoluto para Hegel es finalmente presentación y determinación omnímoda, es decir, determinación absoluta de las cosas, que las cosas aparezcan todas como ellas son, con sus determinidades, Bestimmtheiten, en un mundo que se va desplegando y articulando bajo la lógica del concepto, y en eso consiste precisamente esto que dice aquí, que es el frío progreso de la cosa según su necesidad.